Sí, me he sentado para grabar este vídeo. Nos hacemos mayores. ¿Qué pasa? Hola, muy buenas a todo el mundo. Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de escritura. ¡Qué original! Si has entrado en este vídeo, imagino que es porque estás en la situación siguiente. Tienes una idea, quieres convertirla en una novela, pero no tienes claro cuáles son los pasos a seguir. Pues has venido al sitio adecuado. Antes de empezar, un recordatorio. Existen tres tipos de escritores dependiendo de cuánto y cómo planifiquen lo que van a escribir antes de ponerse a ello. El primer tipo son los escritores brújula, que hacen una planificación casi nula. Tienen una ligera idea de qué quieren escribir, un par de detalles sueltos de la trama, alguna anotación sobre los personajes, pero poco más. Van a lo que salga sobre la marcha. Luego están los escritores mapa, que son todo lo contrario. Planifican al detalle todo lo que quieren escribir. Tienen esquemas, resúmenes, fichas de personajes, de todo. Y en medio están los híbridos, que planifican pero sin pasarse. Personalmente yo soy brújula para los relatos cortos, híbrido para las novelets y totalmente mapa para las novelas. ¿Por qué? Bueno, creo que las tres técnicas tienen sus ventajas y desventajas. Os dejaré abajo en la caja de descripción un link a un artículo que escribí sobre ello hace ya un tiempo, por si queréis saber más. Pero así muy resumidamente, la brújula te da mucha más libertad para improvisar durante el camino, sobre la marcha, pero también incrementa un montón las posibilidades de que acabes en un callejón sin salida o te des cuenta tarde de que tu historia tiene un montón de lagunas y agujeros de por medio, sobre todo si no llevas mucho tiempo escribiendo. Por eso, cuando escribo una historia muy breve, como es un relato corto de 2000, 3000, 5000 palabras, no me importa jugármela. En el peor de los escenarios tengo que cambiar una historia que tampoco me ha llevado tanto tiempo. Ahora, con una novela ya me da más miedo. Porque si tengo que cambiar algo que ha tirado al traste 60.000, 70.000, 100.000 palabras, no, poca broma con eso. Por supuesto, esto es una cuestión de gustos, y hay gente que te dirá que trabaja muchísimo mejor siendo brújula con las novelas, y es totalmente lícito. Yo, personalmente, no soy capaz. Si con el tiempo descubres que lo tuyo es la brújula, adelante, pero si es tu primera novela, personalmente te recomiendo que empieces siendo mapa, y más adelante, cuando cojas soltura, cuando veas cómo trabajas mejor y cuando entiendas bien cómo escribes y cómo es tu estilo al escribir, entonces ya lánzate a por la brújula si es lo que te llama. Pero para empezar en la primera novela y no desanimarte para siempre si ves que la cosa acaba en desastre, yo te recomiendo que tires por mapa. Así que hoy los consejos que te voy a dar son para una planificación mapa de la novela. Estábamos en ese punto, tienes tu idea, quieres ponerla sobre el papel, quieres que acabe convertida en una novela, pero no sabes por dónde empezar. Mi consejo es que lo primero que hagas sea escribir esa idea. Ponlo en algún sitio donde no lo pierdas. Puedes escribirlo de manera muy resumida en un par de líneas o tirarte 3 folios contando los entresijos de la trama que se te han ocurrido. Si lo ves por escrito, es más fácil que tengas claro cuáles son los puntos fuertes y débiles de esa idea que se te ha ocurrido. Una vez que tengas ese concepto general de qué trata tu historia, es hora de pasar a la segunda fase. Se trata de que lleves a cabo 3 tareas de forma paralela. Una de esas tareas es el primer mapa, un borrador del mapa que vas a utilizar. Una cosa esquemática, resumida, tampoco hace falta que te mates. Yo lo que suelo hacer es coger un folio e ir poniendo punto por punto qué es lo que va ocurriendo, con flechitas. Este acontecimiento desencadena este otro. Cuando ocurre esto, en tal sitio pasa lo de más allá. Atención a esto, es un borrador. Puede acabar todo lo sucio, enmarañado, con tachones y con borrones que tú quieras. De hecho, yo considero que un primer mapa es útil cuando está lleno de tachones y flechas y esto aquí no, porque eso quiere decir que lo he trabajado mucho, que se me han ocurrido un montón de cambios buenos. A ver, no quiero decir con esto que no se te pueda ocurrir a la primera una trama muy buena y que la quieras dejar así, eso por supuesto. Pero generalmente a medida que vas abriendo el mapa, y vas añadiendo detalles, y vas añadiendo flechas, y vas sacando conceptos y lugares y detalles, la cosa va creciendo y te vas dando cuenta de qué funciona mejor y dónde funciona mejor. Mientras haces este primer mapa, es hora de concretar quiénes son los personajes, y aquí entran en juego las fichas de personajes. Una ficha de personaje es un documento que puede ser tan exhaustivo o tan escueto como tú quieras, y en el que se habla un poco de, de los personajes. Hay muchas formas de abordar esto. Puedes escribirlo en un folio o en un Word, puedes usar una plantilla ya existente. Personalmente yo recomiendo las de Literautas porque son muy buenas y además tienen de 2 tipos, para personajes secundarios y para personajes principales.
Os dejaré abajo en la caja de descripción un enlace para que os descargáis esas plantillas de forma totalmente gratuita si queréis, o puedes hacerte las tuyas propias. En una ficha de personaje yo te recomiendo que pongas tanta información como quieras. Generalmente lo mínimo es que escribas cuál es el aspecto físico del personaje y cómo es su personalidad, cómo es esta persona. Luego, cuanta más importancia tenga el personaje en cuestión, pues más detalles puedes ir añadiendo. ¡Ojo! No todo lo que escribas en estas fichas de personaje tienen que acabar después en la novela. Pero para que tus lectores se crean a tus personajes, lo primero es que te los creas tú. Así que cuanto más completos los hagas y más definidos estén en tu mente, más fácil es que después seas coherente cuando los escribas. Igual no tiene ninguna relevancia para la novela que tu personaje tenga una pequeña cicatriz en el dedo meñique de la mano derecha que se hizo una vez ayudando a su madre a preparar la comida cuando tenía 5 años. Pues no, pero a lo mejor tú lo quieres añadir en tu ficha de personaje porque para ti es importante saber ese detalle. Adelante. Aunque luego nunca se mencione la cicatriz en la novela, ponedlo. Es mejor que sobre a que falte. Me gusta dar vueltas en esta silla. Así sin hacer mucho spoiler, porque esto es de un proyecto con el que estoy trabajando actualmente. En una ficha mía de personajes lo que hago es una especie de formato libreta donde pongo los datos del personaje. Por ejemplo, en esta en concreto, que es de Kit, uno de los protagonistas de mi proyecto Subsuelo, apunto su nombre, sus apodos, de qué historia es este personaje, qué tipo de personaje es, su función en la historia, su edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, género, un montón de datos sobre su físico como raza, estatura, complexión, pelo, ojos, aspecto, salud, accesorios, ropa, rasgos distintivos, su personalidad, defectos y virtudes, algunos datos técnicos como dónde vive, qué estudia, en qué trabaja, su nivel socioeconómico y social, datos personales como su afiliación política, creencias religiosas, hobbies, destrezas, puntos débiles, metas, manías, miedos y orientación afectivo-sexual, datos sobre su familia, otras relaciones con amigos, pareja, lo que sea, relaciones con otros personajes de la historia y luego datos sobre su pasado, presente, futuro y observaciones. Esta es una de mis fichas de personaje clásicas que suelo utilizar para novelas en las que quiero algo más personalizado que las plantillas de internet. Y la última tarea que tenéis que llevar a cabo mientras hacéis el primer mapa y las fichas de personajes es lo que en el mundo de la literatura se conoce habitualmente como world building. Sí, todo en inglés. Desconozco cuál es el término español para esto. ¿La construcción del mundo? Sí, supongo que la traducción literal es lo más próximo que hay. No tenéis que tomároslo de manera literal. Aunque vuestra historia tenga lugar en la Tierra en el siglo XXI, es posible que necesitéis hacer un poquito de world building. Se trata de establecer el marco espaciotemporal en el que vuestra historia va a tener lugar. ¿Cómo es el sitio? ¿Cómo es la vegetación, la fauna? ¿Cómo es la gente? ¿Qué cultura existe? ¿Qué idioma se habla? O idiomas, en plural. ¿Cuál es la religión predominante? ¿Y el sistema político? ¿Qué pasa con la historia de ese sitio? ¿Qué ha ocurrido antes? ¿Es relevante para la trama? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? ¿De qué nivel de avance tecnológico se dispone? Como con todo en esta vida, en internet vais a encontrar un montón de plantillas gratuitas que podéis descargar para hacer esto. Generalmente yo no suelo usarlas en este caso. No sé por qué. No tengo una razón específica. Simplemente, cuando quiero trabajar en el mundo en el que ocurre mi historia, lo escribo en un folio. ¿Por qué tienes que hacer estas 3 tareas a la vez? Porque van interconectadas. E igual, mientras estás haciendo ese primer mapa, ves que en un cierto momento necesitas que tu personaje protagonista sea de cierta manera, yo qué sé, egoísta o imprudente. Pues si tienes la ficha de ese personaje a mano, es fácil que aproveches este momento para introducir ese detalle sobre él. Así puedes hacer que todo vaya en armonía de una sola vez. Bien, pasada esta fase de la preparación de una novela, llega otra que, bueno, genera controversia. Hay personas que la odian y hay personas a las que les encanta. Yo personalmente no soy muy fan, pero toca hacerla. Se trata de la documentación. Si uno de vuestros personajes va a sufrir algún tipo de enfermedad o condición médica o accidente o lo que sea, aseguraos que lo que escribís tiene sentido, que es coherente que X cosa lo mate o que es coherente que Y no lo mate. Si estáis escribiendo una historia sobre piratas y queréis que sea realista, investigad un poco sobre cómo era realmente la vida en alta mar en la época. Si vais a escribir un romance victoriano, leed sobre el asunto antes, sobre las costumbres, sobre cómo vestían, sobre cómo hablaban.
Porque entre vuestros lectores puede haber gente que sí que controle de estos temas y que se lleven las manos a la cabeza si escribís barbaridades pretendiendo hacerlas pasar por cosas reales. Otra cosa es que vayas a escribir sobre dragones. Ahí tienes manga ancha para hacer lo que te apetezca. No pasa nada, nadie tiene por qué saberlo todo. Nadie puede saberlo todo. Investigad. Documentaos. Aquí puede entrar en juego también el tema de los lectores de sensibilidad, que son lectores que os pueden ayudar con temas que a ellos les tocan de cerca pero que a vosotros no, y que pueden ser un contenido sensible para según qué personas. Una vez terminada la fase de documentación, es el momento de crear tu mapa final. Aquí ya vamos en serio. Tienes que escribir un mapa decente. Estamos hablando de un mapa en el que tienes que introducir ya todos los elementos de las anteriores fases de tu novela, con lo que has averiguado durante tu fase de documentación, con lo que sabes de tus personajes. Con ese primer mapa que te habías creado y con un mundo ya definido, es hora de que hagas un mapa detallado sobre qué va a ocurrir en tu historia, en qué orden, cómo, por qué. Hay muchos tipos de mapas, todos ellos distintos con sus pros y sus contras. Están las escaletas, la técnica del copo de nieve, las tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a dejaros abajo en la caja de descripción otro enlace a otro artículo que escribí una vez sobre 9 tipos de mapas, por si te apetece echarle un vistazo. Pero si os interesa, un día haré un vídeo sobre ello y hablamos un poquito de qué opciones tenéis a la hora de hacer un mapa para que podáis ver cuál se ajusta mejor a vosotros. Y eso sería todo. Con vuestro mapa definitivo en la mano, ya podéis lanzaros a escribir el primer borrador de vuestra novela, que luego necesitará 2000 correcciones. Sí, eso pasa. Pero ya podéis empezar. Es tan fácil y tan difícil como eso. Espero que esto os haya sido de utilidad. Os invito a que me contéis en los comentarios cómo hacéis vosotros para prepararos para escribir una novela. Si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme. Es posible que no tenga ni idea de cómo responderos, pero puede ser que otro seguidor del canal vea vuestra pregunta si la escribís ahí abajo y tenga una idea de cómo poder ayudaros. Así que, adelante con ello. Y nada más, criaturas. Que paséis un buen fin de semana y que nos vemos la semana que viene con más. Adiós.